Así es, Paulina. Y ahora sí pasamos ya un poco al segmento en donde nosotros conversamos sobre la cumbre que nos trae el tema del día de hoy. Es importante entender que también en tu acción, en el reto, en el proyecto que te propones de las 7 cumbres, pasamos a una cumbre más, que es la tercera, que es el Monte Elbrus. En este momento vamos a pasar una fotografía de Paulina en esta expedición. Paulina, tú también la puedes ver ahora. ¿Nos puedes comentar un poco qué recuerdo te trae esta fotografía? Bueno, esta fotografía para mí era haber tomado la decisión de ir sola a la montaña. Siempre eso me daba a mí un poco de miedo, se puede decir, porque el miedo eh, es algo que debemos tener los seres humanos porque nos hace que nos frenemos un poco y que pensemos bien antes de lanzarnos a hacer alguna actividad. Y eso es como un instinto de sobrevivencia y de protegerse el ser humano. Yo a Elbrus había pensado ir con un montañista que es Patricio Tizalema. Él ya había realizado las 7 cumbres y es quien me conversó y quien me contó todas sus experiencias. Entonces me había preparado psicológicamente también con la información que él me daba sobre el Elbrus. Quería yo ir con él a escalar esta montaña, pero la situación económica no me permitió cubrir los gastos de un guía, se puede decir. Entonces tomé la decisión de ir sola y Rafael Martínez ya me había preparado para entrenar sola, para llegar a cumbres sola, que cumbres de alta montaña. Entonces yo había llegado ya a los Ilinisas, al Cotopaxi, al Chimborazo. Entonces tenía ya confianza en mí misma que podía manejarme sola en la montaña, que técnicamente estaba con los conocimientos que se necesita para ir a estos espacios. Y físicamente, pues, Rafael ya me había entrenado bien en todo un gran tiempo, se puede decir. Ya venía entrenando yo para el Everest en el 2006, que empecé en el 2004, y al Elbrus me voy en el 2007. Entonces ya tenía bastantes años de entrenamiento, experiencia en la montaña, así que dije, bueno, me voy a ir sola al Elbrus. Cuando llegué a Terskol, busqué también un guía. Dije, de pronto sí busco el apoyo de un guía, pero fue complicado conseguir un guía. Todos estaban para expediciones grandes y para una sola persona se me complicó encontrar. Así que dije, bueno, creo que el destino y las cosas como están aquí es como para que yo vaya sola a la montaña. La noche casi estuve un poco preocupada porque dije, mañana me voy y me voy sola. Armé mi mochila, armé con todo el equipo técnico que se necesita, y la mochila para ir hacia la cumbre pues también la llevaba. Entonces, la fotografía que estoy viendo ahora es cuando salgo del hotel y dije, ya, me voy. Y tomé la decisión de irme sola. Dije, voy a tomar el el vehículo que me va a trasladar hacia donde ya empiezo la montaña. Y bueno, fue una decisión dura, pero que al momento en que empecé a caminar, empecé a recordar todo el entrenamiento que había tenido en el Ecuador y dije, no, voy a estar segura, voy a estar tranquila. El miedo como que tiene que ponerse a un lado de mí porque estoy preparada para eso. Sé cómo es la montaña, sé de orientación, tenía un mapa y había estudiado la montaña anteriormente. Entonces dije, me voy a ir con confianza, me voy a ir segura de que me va a ir bien y de que voy a llegar a la cumbre como lo habíamos planificado. Así es, Paulina. ¿Puedes contarnos un poco más de tus experiencias en el Monte Elbrus y cuánto duró esta expedición? Sí, cuando yo llegué ya al sitio hay un campamento que se llaman Los Barriles. Ahí empecé ya a caminar y ya le veía de cerca la montaña, le veía la forma como antes había visto yo en libros o en mapas.
o en el internet también. Entonces ya le veía yo ya en vivo y en directo, ¿no? Y decía, "Oh, qué linda montaña, tiene dos cumbres, tal cual como lo había yo estudiado". De ahí pues seguí caminando, estaba con mucho peso, eso sí, tal vez yo me preparé para una expedición de 5 días. En los libros que había leído pues decía que ir al Elbrus te demoraba 5 días, entonces llevaba alimentación para 5 días, llevaba el, el campamento, eh, y estaba con mucho peso. Entonces sí estaba un poco incómoda porque tenía una mochila atrás, la otra adelante, llevaba comida, que eso era lo que más pesaba. Y seguí subiendo, seguí ascendiendo, hasta que me encontré con un grupo de personas, era una expedición de españoles. Entonces conversamos con ellos, me preguntaron con quién más venía, pues yo le dije que iba sola. Entonces siempre llama la atención que una mujer esté sola y del otro lado del mundo, ¿no? O sea, Ecuador, Sudamérica, y estaba yo en Rusia sola. Entonces como que le llama la atención a la gente en la montaña que esté así. Y bueno, continué hasta llegar a un sitio en donde armé mi campamento. Entonces, la altitud del campamento estaba a 4.117 metros, en donde yo decidí instalar el campamento. Cuando ya instalé mi campamento, pues quedamos con los españoles en que yo iba después de almorzar, iba a visitarles un rato en su expedición, y así fui donde ellos tenían información sobre el pronóstico del tiempo, que es lo que siempre uno tiene que estar alerta y preparando y preguntando todas las expediciones para ver qué información te dan. Entonces, cuando fui donde ellos me dijeron, nos va a tocar salir hacia la cumbre a la madrugada, porque al día siguiente se acercaba una tormenta, más o menos como a la 1 de la tarde, y hay que salir de la montaña. Entonces, ahí yo me asusté porque dije, ya no voy a pasar aquí los días que se había previsto estar, o sea, voy a tener que salir a la madrugada, así que fue eso, a las 2:15 de la mañana, yo salí hacia la cumbre del Elbrus y nos encontramos con estos españoles, pero cada quien tenía su ritmo, cada quien salía como había planificado, entonces solo saludamos y ellos se adelantaron y yo fui atrás. Entonces, cuando llegué a la cumbre eran las 7:15 de la mañana. Eh, para mí fue algo muy, muy lindo. O sea, para mí todas las cumbres van a ser con la misma emoción, con la misma alegría, porque dices, o sea, el entrenamiento vale la pena, ¿no? Siempre que entrenas, te preparas para algo, pues el objetivo lo logras. Entonces ahí me encontré con un polaco, él también llegaba a la cumbre y le dije si puede tomarme las fotografías, él me tomó él, yo le tomé también a él estaba solo. Observé el paisaje, estuve unos 15 minutos más o menos, de 15 a 20 minutos en la cumbre, me hidraté, comí algo y empecé a descender. Porque cuando yo llegaba a la cumbre, los españoles ya bajaban de la cumbre. Entonces me dijeron, Paulina, acuérdate que la tormenta se va a acercar a la 1 de la tarde, entonces tienes que salir rápido a la montaña. Entonces, ahí empecé nuevamente yo ya el descenso. Después de haber estado unos 20 minutos en la cumbre, empecé nuevamente el descenso. Y el descenso, pues como siempre les he comentado, pues tiene que ser con mayor concentración. Entonces, el Elbrus sí se veía que tenía una ladera muy, muy en pendiente, que un paso en falso, pues te ibas y eso implicaba mucha concentración en poner un pie delante del otro en el sendero. Entonces, ahí es cuando yo comencé a bajar más rápido, a tener mayor dinamismo cómo descendía. Y después de 1 hora y media más o menos, o de 1 hora debe haber sido que me demoré en bajar hasta el campamento, pues
Ahí me encontré en cambio con los españoles que ellos ya salían de su campamento, ya habían desarmado el campamento y salían de la montaña. Entonces empecé rápido a desarmar también mi campamento, tomé una fotografía del mal clima, cómo se acercaba la tormenta, y eso me dijo, yo dije, sí, o sea, es verdad, la tormenta se acerca y uno tiene que salir de la montaña. Así que desarmé mi campamento, no me cambié de ropa, nada, continué con lo mismo y comencé a correr ya hacia abajo. Entonces, eh, ahí como que sí hay ese susto, ¿no? De que se acerca una tormenta, de que tienes que salir, la montaña prácticamente se vació, las expediciones salieron de la montaña y yo lo que tenía era ansiedad por también llegar nuevamente al sitio de los carritos de cable que te llevan y cuando llegué acá pues ya me subí, prácticamente era la última persona que llegaba allá y me esperaban para ya subir, que yo suba y poder ya bajar. Entonces sí fue una experiencia un poco dura porque hubieron cosas bonitas que te emocionan y también cosas que te asustan, como es una tormenta. Entonces, pero logré salir con bien y eso siempre te da felicidad y alegría y sabes que estás a salvo, ¿no? Y que físicamente respondiste bien, técnicamente igual, que sabes cómo moverte en la montaña con agilidad, sabes tomar decisiones a tiempo y eso te permite continuar con vida para poder contar la experiencia. Ahora entender también el trabajo en equipo ha sido significativo en esta cumbre, como nos comentabas anteriormente. ¿Qué ha significado, por ejemplo, uno de los retos más grandes que se te presentó en esta cumbre fue el que se acercaba una tormenta? ¿Qué significa o qué riesgos puede tener para un montañista o una montañista que se presente una tormenta cuando estás en la montaña? Bueno, los riesgos son objetivos y subjetivos. Los riesgos objetivos son los que la montaña te ofrece, o sea, en este caso es una tormenta. Pueden haber avalanchas, hay grietas, pueden haber tormentas eléctricas, fuertes vientos, eh, nevadas también excesivas, bajas temperaturas. Entonces, la naturaleza te ofrece los riesgos objetivos y los riesgos subjetivos que son los que se ocasionan el ser humano. Entonces, por falta de conocimiento, no tienes suficiente experticia en manejar la técnica, no vas con equipo necesario, no tienes alimentación e hidratación suficiente, no conoces la ruta, no tienes mapa, no tienes brújula, eh, no estás preparado física y psicológicamente para ir a la montaña. En este caso, pues, del Elbrus se presentó la tormenta. Yo me acordaba que tanto en la práctica como en las lecturas, las tormentas por lo regular duran 3 días. Y en el Elbrus la tormenta también iba a durar 3 días, iba a iniciar en ese día que yo llegué a la cumbre, que fue el 14 de julio del año 2007 y iba a durar 3 días la tormenta. Entonces tenía que hacer cumbre en ese día o soportar mal tiempo durante 3 días. Entonces, claro, mi opción era ir a la cumbre, pero ¿por qué estuve preparada para tomar esa decisión? Porque físicamente sabía que mi cuerpo iba a rendir, no aclimatarme. Yo ya había ido aclimatada desde el Ecuador. Acá en el Ecuador, pues estamos en los Ilinisas, en el Cotopaxi, en el Chimborazo. Entonces, ya tienes una aclimatación de 6.300 metros de altitud que tiene el Chimborazo. Entonces, físicamente estás preparada para eso. Entonces, para mí era fácil tomar la decisión de irme hacia la cumbre porque no necesitaba una fase de aclimatación.